Esta es una noche de compromiso, es una noche de pacto. Fue una noche donde el Señor Jesús, Él decidió empezar el camino que no tenía retorno hacia el cumplimiento del mandato que Dios tenía para con Él. Es la noche donde el Señor decidió poner primera y avanzar hacia lo que Él sabía que era un tiempo de tortura, un tiempo de sacrificio y las cosas que Él bien sabía que le iban a pasar y de las cuales vamos a mencionar un poco recién el día de mañana, donde vamos a estar hablando específicamente sobre la crucifixión y vamos a estar recordando lo que hizo y el significado de la cruz para nuestra vida. El día de hoy, solamente el día del Jueves Santo, como podemos por tradición decirle, fue el momento donde Jesús congregó a sus discípulos, dándole algunas instrucciones antes y algunas instrucciones después, pero por sobre todo es un tiempo de pacto. Esta es una noche para con nosotros, es una noche para que nosotros tomemos decisiones con el Señor. Así como anoche estuvimos hablando de la preparación y de todo lo que había sucedido antes y que eso provocó los acontecimientos que llevaron a Jesús a ser apresado, que el enemigo, el diablo, pensaba que había tenido una victoria y que en realidad consiguió influir en los corazones, tanto de los religiosos, los políticos y de algún discípulo para traicionar y entregar a Jesús. Todo era plan de Dios. Y apuntándose a eso, terminamos haciendo una declaración, contando la obra del enemigo sobre nosotros, todo lo que él quería hacer, los planes de destrucción, las ideas, las estrategias, todo lo que él envía en contra nuestro, lo cancelamos ayer sabiendo que ya somos libres porque en la cruz el Señor nos trajo libertad. Supuestamente no tendría que estar hablando hoy de la cruz porque es mañana, pero el efecto de la cruz sucedió hace casi 2000 años, entonces ese efecto ya se hace realidad sobre nuestras vidas. En la cruz el Señor le trajo libertad y somos libres por la obra que Él hizo a nuestro favor. Para ir a la Biblia, síganme un rato. Lucas capítulo 22, versículo 7 en adelante. Llegó el día de los panes sin levadura, lo que le llama hasta el día de hoy el pueblo judío la Pascua. El día de la Pascua, cuando se estaba preparando el día de la Pascua judía, Jesús se va a reunir con sus discípulos a comer la Pascua. Unas palabritas que vienen ahora a continuación en este versículo y que le voy a explicar precisamente de qué se trataba. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id preparando la Pascua para que la comamos. Hasta el día de hoy el pueblo judío toma para esta fecha, es el momento más importante junto con el día del perdón, que le llaman, que viene a continuación del año nuevo. El día del perdón y la Pascua son los acontecimientos más importantes para la tradición judía. Jesús, un buen judío, un judío de ley, estaba celebrando la Pascua. Jesús se junta con sus discípulos a compartir lo que se llama hasta ahora el Seder de Pesaj, que era la cena pascual, recordando, y acá viene la parte importante, recordando lo que había sucedido en Egipto, cuando Moisés, por dirección del Señor, luego de las 10 plagas que habían azotado la tierra, viene con la plaga, la última de ellas, la muerte de los primogénitos, y de la cual solamente se iban a librar aquellos que pintaran el dintel de su puerta, que pintaran el marco de su puerta con la sangre de un cordero que haya sido sacrificado y que haya sido comido con la familia dentro de la casa. Eso que leímos en Éxodo capítulo 12 es lo que estaba prefigurando lo que Jesús iba a hacer. Solamente la sangre de un cordero sacrificado, solamente la sangre de un cordero perfecto nos iba a librar de la muerte, y estaba anunciando lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Más detalles los vamos a dar mañana. Ellos le dijeron: ¿dónde quiere que las preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa donde entre y digan al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Versículo 14, iba a saltarlo. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, lo cual vamos a hacer en unos instantes nada más: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga.
Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel por quien es entregado. Una noche de pacto. Una noche donde Jesús ya está hablando del pacto en su sangre y el pacto en su cuerpo, a través del cual su cuerpo partido, su sangre derramada, abría el camino de un nuevo pacto sobre toda la humanidad. El pacto anterior era el pacto de la ley. El pacto anterior era un pacto de cumplir determinados requisitos de la ley. Un montón de cosas y los 613 preceptos rabínicos que si usted cumplía todas esas cosas, entonces era apto delante de Dios, lo cual era imposible cumplir por la exactitud, por la puntillez, por lo detallado de cada uno de esos, y que alejaba un poco al hombre del Señor. Pero Jesús vino a romper ese pacto y a presentar un pacto nuevo. Las palabras de Jesús en la cruz cuando es crucificado, momentos antes de entregar su espíritu, cuando Jesús dice: consumado es, lo que está diciendo es: se terminó el pacto anterior, comienza el pacto nuevo. La muerte ya no tiene imperio sobre la vida. Ahora la muerte está sujeta a la voluntad de Dios y le quita al diablo la autoridad que él tenía sobre la muerte. Un tiempo de libertad, un tiempo de bendición, el pacto nuevo del Señor sobre nosotros. Pero ese pacto que Jesús prefiguraba cuando ya estaba preparándose en la mesa, él ya sabía a lo que se enfrentaba, él sabía lo que iba a pasar, él sabía lo que iba a suceder unas horas después cuando iba a venir la turba a buscarlo, él sabía que lo iban a traicionar, él sabía lo que tenía que sufrir y que padecer, porque él mismo dice: antes que padezca. Ya sabía todas las cosas que iba a pasar. Igualmente, a pesar de eso, no impidió que Jesús estuviera atento a instrucciones específicas que tenía que dejarle a su pueblo. Instrucciones para sus discípulos, para toda la iglesia, instrucciones para edificar la iglesia. El Dios de pacto, hasta el día de su sufrimiento, hasta el último momento, estaba atento a tu necesidad y atento a las maneras, las columnas, los pilares, las piedras que iba a poner para que la iglesia sea edificada. Entonces empieza Jesús a hablar con sus discípulos y le da una serie de instrucciones que, cuando nosotros las leemos fuera del contexto de la Santa Cena, como lo estamos haciendo hoy, perdemos noción del momento y realmente uno cree que es en otro momento, no une los tiempos de lo que está hablando el Señor y piensa que, bueno, en otra situación, en otro lugar, en un tiempo de charla, otra noche, otro día, una mañana, en una comida, estaba conversando. Pero estos son los 5 últimos capítulos, o los 5 capítulos más importantes del libro de Juan. No les voy a leer los 5 capítulos, tranquilo. Los 5 capítulos más importantes del libro de Juan, donde abren el camino a las instrucciones que Jesús le deja a la iglesia. Por lo tanto, a las instrucciones que Jesús nos deja a nosotros. El Dios de pacto quiere que usted haga un pacto con Él. Comienza Juan capítulo 13, versículo 2 en adelante. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó, se la puso en su cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y decís bien por qué lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros, porque ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, ustedes también hagan. Principio de servicio. Lo primero que Jesús comienza a hablar con su pueblo es a dejar sentado un principio de servicio.
Decirle que el pueblo cristiano, el pueblo de Dios, el discípulo de Cristo, la iglesia, usted y yo, tenemos que servirnos los unos a los otros. Hace algunos actos que, bueno, en la tradición católica más que nada, capaz que lo va a ver mañana en algún noticiero o en alguna información por ahí, pero va a ver al Papa seguramente lavando los pies de algunos mendigos que le lleven a la puerta de la basílica, una tradición de todos los jueves santos para cumplir lo que Jesús mandó. Pero el hecho de lavar los pies de los mendigos no alcanza para cumplir lo que Jesús mandó, que está simplemente simbolizando servicio mutuo. Lo primero que el Señor nos manda es hacer lo que Él mismo hizo, seguir el ejemplo que Él nos ha dado y atender nuestras necesidades a través del otro. Cuando yo atiendo la necesidad del otro, mi necesidad es atendida y suplida. Cuando yo cuido lo que le pasa al otro, lo que a mí me pasa es atendido y suplido. Cuando yo me preocupo por el otro, mis preocupaciones son atendidas delante del Señor. Un principio de servicio. Para que nos olvidemos de nuestras necesidades y pongamos en primer lugar la del otro. Inmediatamente pasa de ahí, Juan capítulo 14, luego de la exigencia de servir y del pacto de servir, pasa a dar una palabra de aliento. Capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y saben a dónde voy y saben el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 11. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, vendré a vosotros. Pasa el Señor de la exigencia del servicio a dar una palabra de aliento, diciéndote, puede parecer muy difícil lo que le estoy pidiendo, puede parecer muy difícil el compromiso, a usted le puede parecer muy difícil, mucha carga comprometerse con el Señor. Estoy mirando en lo que no veo, estoy mirando y me pregunto, mientras estoy hablando con usted, al mismo tiempo me pregunto, ¿se puede decir? Créame que se puede. Yo no sé cómo, pero créame que se puede. He aprendido algunas cosas medio misteriosas en estos años con el Señor, como por ejemplo estar hablando algo y al mismo tiempo estar pensando otra cosa. Es increíble. No sé cómo se hace, pero créame que se puede. Y estoy pensando mientras estoy hablando y mientras estoy diciendo esta exigencia del servicio, este compromiso para con el Señor, y me digo, ¿y dónde está fulanito que no está acá? ¿Y dónde está menganito? ¿Dónde está sutanita que no está acá? ¿Y qué es lo que ha sido más importante? ¿Cuál fue la situación tan importante? ¿Cuál fue la situación tan difícil? ¿Qué cosa, qué otro compromiso había que no tuviera que estar acá? Y así como mientras hablo me pregunto otra cosa, lamentablemente no me respondo. Me gustaría dividirme en tres, entonces que mi cabeza, mientras mi boca desea hablar una cosa, mi cabeza pregunte otra y que haya otro por allá que me responda, pero no me respondo. No tengo la respuesta. Hablaba ayer al principio de todo lo que fue la reunión. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Así que hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Así que hermanos, les ruego por tantas misericordias que Dios tuvo con nosotros, tantas cosas que Dios hizo, tantas cosas que Dios va a hacer. Tal vez podría ser bueno, no sé,
en este momento viene a mi mente, tal vez el año próximo lo haría de esta manera, hacer como un paneo general de nuestras vidas y decir cómo estaba, cómo era, cómo estoy. ¿Qué tenía? ¿Qué hizo Dios en mí? ¿De dónde me sacó? ¿A dónde me llevó? El libro de Apocalipsis, en una de las menciones que hace Jesús hacia las iglesias, a las que le da con un caño a 6 de las 7, les pega con todo, a una de ellas les dice, acordate de dónde has caído. Acordate quién eras y quién sos ahora. Él está hablando a uno que estaba bendecido y cayó de lo que yo no estoy de acuerdo con esa idea, pero se dice caer de la gracia. Yo no estoy de acuerdo, para mí es imposible caer de la gracia, simplemente por una cuestión de significado. No existe la manera de caer de la gracia, porque la gracia es algo que uno no se merece. Entonces, ¿cómo hace usted para no merecer lo que no merece? Para dejar de merecer lo que no merece. Es imposible. Por peor que se porte, más va a merecer porque no lo merece. Entonces no puede, ¿me entiende este lío no se puede caer de la gracia? Pero si estabas en una posición, el Señor tiene en cuenta dónde estabas y caíste, del mismo modo el Señor sabe dónde estabas tan bajo hacia dónde Él te llevó. ¿Usted se acuerda de dónde Dios lo sacó? Y no piense, que yo era un asesino, violador, criminal, yo era drogadicto, traficante. No piense nada de eso. Piense cómo estaba su corazón. Piense cómo estaba su vida, cómo estaba su casa, cómo estaba su familia. ¿Cuáles eran sus anhelos, sus deseos? ¿Cuáles eran sus bloqueos internos, ocultos y encerrados? ¿Cuáles eran sus miserias, los vacíos? Aquellas cosas que no las podía llenar con nada, y como no las podía llenar con nada, entonces cualquier cosa buscaba para poder reemplazarlo, y cualquier cosa venía bien para poder llenar o intentar llenar ese agujero en el corazón. Y nada había, nada encontraba, pero una cosa pasó. Un día usted se acercó a Jesucristo. Un día, por la razón que sea, por la manera que Dios haya utilizado, por el engaño que Dios haya hecho, alguno me va a matar por decir esto. Por el engaño de Dios, por lo que Dios permitió, por lo que Dios hizo, por la mano que Dios metió, por el hilo que Dios movió, como sea de cualquier manera para atraerlo hacia su presencia, y su vida cambió. ¿Puede decir amén? Amén. ¿Cambió su vida? Amén. Por tanta misericordia que tuvo Dios con nosotros, presente en su cuerpo un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se conformen a este siglo, no se amolden a la costumbre de esta época, sino sean renovados sean transformados a través de la renovación de su entendimiento, para que entonces puedan comprobar y ver, pero mira, lo que Dios quiere que haga es bueno. Hasta que no es transformado, usted piensa que lo que Dios le pide es mucho. Cuando es transformado, usted se da cuenta de que lo que Dios le pide es poco y es bueno. Por eso digo, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Un tiempo de compromiso. No me quiero extender porque ya es tarde, tenemos que entrar a la Santa Cena, me falta un ratito todavía. Pero es un momento para recordar lo que Dios hizo con nosotros. Como decía, espera que encuentre la punta ahí. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. Mi vida comenzó. ¡Epa! Siga. Hoy quiero que Cristo te transforme a ti, que cambie tu vida también. Esa la sabe Guille nomás. Pablo, cuando la sabe, ahí te vi, en medio de toda la oscuridad te vi. No. Piensa en la cruz donde murió por ti y entrégale tu corazón. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó.
Juan capítulo 15, versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerá y lo echarán al fuego y arderá. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran. A ver. Ay, tengo que terminar. ¿A usted le gustaría pedir lo que sea y que se le dé? ¿A usted le gustaría? A ver cómo hago. Necesito una mano de pulpo. ¿A usted le gustaría hacer esto? Te llega a romper, te mato. Hacer. No, déjame a mí. Hacer así. Lamparita, lamparita, copita, copita, al genio de la lámpara. Oh, genio, dame 3 deseos. ¿Le gustaría? ¿Qué problema si le dice que le da uno solo, no? ¿Qué deseo pide? Le dice uno. Imagínense, aparece, te doy un deseo. ¿Qué pediría si le dan una oportunidad de pedir lo más importante en su vida? Una sola, ¿qué haría? ¿Eh? ¿Le gustaría tener esa oportunidad de pedir lo que quiera y todo lo que quiera le sea hecho? De pedirle al Señor, Señor, te pido por mi casa, Señor, te pido por mi economía, Señor, te pido, para ver si usted es un poco más altruista, te pido por la ciudad, te pido por los niños, por los pobres de Uganda, te pido, Señor, por los países en guerra, por la paz mundial. ¿Le gustaría? ¿Le gustaría decirle al Señor por un trabajo mejor, por un mejor sueldo, menos horas de trabajo y más productiva? Señor, por una casa en paz, más armoniosa, un auto nuevo, una casa más grande, pileta en el fondo, un 0 kilómetro. ¿Le gustaría? Ah, ¿no le gustaría? ¿Le gustaría estar más flaco? No falla nunca. Manga de carnaza que son. Solamente le importa estar más flaco. El Señor ya nos dejó una receta para eso. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Tendría que preguntar si algo de lo que estás pidiendo no se te da por una simple ecuación matemática, una simple regla de 3. Si esto es esto, esto tal cosa. Empezamos al revés. Si haciendo esto todo te será hecho, si no te es todo hecho, será que no estás haciendo lo otro. No permaneces en Él y las palabras no permanecen en vos. En esto he glorificado a mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Primero hace un pacto de servicio. Luego hace un pacto de aliento, diciendo yo voy a estar con ustedes siempre. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Tercero, hace un pacto del Señor de productividad, diciendo, otros versículos en medio que no voy a mencionar, diciendo yo estoy con ustedes, yo los elegí para que lleven mucho fruto y su fruto permanezca. Si usted está ligado al Señor, en todo lo que desee, todo lo que toque, todo lo que busque, todo lo que mire, todo lo que pise, va a ser prosperado y en todo va a haber fruto, y mucho fruto, y un fruto que permanece. Que permanece quiere decir que no es que hoy le va bien y mañana le fue mal. No quiere decir que hoy gana algo y mañana se disipa. Permanece. Una bendición que va en aumento. Como la vida del justo que va en aumento, como la luz de la aurora hasta que el mediodía se aclara. Para eso tiene que estar cerca del Señor, haciendo un pacto de productividad con el Señor. Juan capítulo 16, y ya estamos terminando.
Versículo 1, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo, los expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas les he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora se acuerden de lo que yo les había dicho. Pero les digo la verdad, versículo 7, les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, Consolador no vendría a ustedes, pero si me fuera, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Versículo 33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pacto de servicio, un pacto de aliento, un pacto de productividad y un pacto de protección. Sabiendo que donde sea que vayas, el Señor te cuida, Él te protege. No le tengan miedo a las crisis. Las crisis son la herramienta de Dios para mover los cimientos de la iglesia, para sacudir la iglesia y que al moverse y sacudirse la iglesia empiece a levantarse y sea vista por todos aquellos que aún viven en oscuridad. Juan capítulo 17, versículo 1. Estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, de ustedes, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una palabra que estoy usando permanentemente en este tiempo, más que nada en las reuniones pastorales. La unidad de la iglesia atrae a quienes no lo conocen al Señor, a acercarse al Señor, al ver un pueblo, una iglesia unida. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado a mí. Juan capítulo 18, y terminamos. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Póngase de pie, por favor. Todos estos fueron los acontecimientos de la conversación de Jesús con sus discípulos, estando en esa noche compartiendo la última cena. Un pacto de compromiso, un pacto de servicio, un pacto de aliento, un pacto de protección, un pacto de productividad y un pacto de oración de unos por los otros. Y luego de terminar todos esos 5 pactos, 6 con el que Él mismo hace, un pacto de enviarnos a transformar esta ciudad, orando por aquellos que iban a venir detrás nuestro a través de la palabra que nosotros compartamos. La cruz representó la apertura para aquellos que no conocen al Señor, a la vida eterna y a la salvación. La última cena del Señor con sus discípulos representó la comunión entre todos ellos, diciendo: así como nosotros ahora somos uno, todos van a ser uno, y al ser todos uno, todos van a conocer al Señor. Y Dios va a usar su vida para hacer